tardes a todas y todos. Siendo las 12 horas de este día, 23 de agosto de 2023, daremos inicio a la 30ª sesión ordinaria de este Pleno, para lo cual le pido al secretario técnico haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas, comisionados, muy buenas tardes. De conformidad con el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno de este instituto, me permito realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada María del Rosario Mejía Ayala. Presente. Comisionada Sharon Cristina Morales Martínez. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Presente. Comisionado presidente José Martínez Vilchis. Presente, secretario. Comisionadas y comisionados, les informo, comisionado presidente, le informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. El punto 2 es el relativo a la lectura y aprobación del orden del día. En vista de que ha sido previamente enviado por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y pregunto si alguien desea proponer alguna modificación al mismo. Adelante, secretario. Muchas gracias, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. Respetuosamente se someten a su consideración dos propuestas de modificación al orden del día. La primera es la relativa al retiro de los proyectos de resolución de los recursos de revisión 13.426, 14.127, 14.349, 15.933, diagonal ICR-57, 17.593, diagonal ICR-151, y el 3.413 y sus acumulados. Por otro lado, la segunda propuesta de modificación que se somete a su consideración es en el apartado de acuerdos de ampliación para el cumplimiento de las resoluciones a los recursos de revisión y que de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión, se agregarían 17 acuerdos adicionales a los 12 ya listados para contar en este apartado con 29 acuerdos de ampliación, comisionadas y comisionados. Es cuanto, comisionado presidente. Le pido que tome la votación con las modificaciones a que ha hecho referencia. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto de manera económica para aprobar el orden del día con las modificaciones ya precisadas. Si están a favor, si me apoyan levantando su mano, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. Aprobado por unanimidad de votos el orden del día con las modificaciones precisadas. El punto 3 es relativo a la aprobación del acta de la 29ª sesión ordinaria de fecha 16 de agosto de 2023, para lo cual, de no existir comentarios, le pido a mis colegas la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, se aprueba por unanimidad de votos el acta de la 29ª sesión ordinaria Infoem diagonal OR diagonal 2020 diagonal 29 diagonal 2023 de fecha 16 de agosto de la presente anualidad. Correcto. Desahogamos el punto 4 relativo a la aprobación de los proyectos de resolución de los recursos de revisión emitidos de conformidad con las leyes en la materia. En esta sesión contamos con 3 bloques de proyectos de resolución. El primero de ellos es el correspondiente a los proyectos de resolución de recursos de revisión interpuestos en contra de respuestas de sujetos obligados. Para tal efecto, le pido al secretario nos informe si existen proyectos de resolución separados para sus comentarios y discusión en lo particular y respecto de los demás, tome la votación en bloque. Con su venia, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les informo que en este primer bloque se encuentra separado para su discusión y votación en lo particular el proyecto de resolución relativo al recurso de revisión 16.736 de 2022 del sujeto obligado Universidad Autónoma del Estado de México. En virtud de lo anterior, les pregunto el sentido de su voto del resto de los proyectos de resolución listados en este bloque, con excepción de este 16.736. Comisionada Mejía Ayala. Gracias. A favor de los proyectos que integran el presente bloque, emitiendo votos particulares en el 15.864 y 16.736, esto por la clasificación del nombre, cargo y presunta falta cometida, área de descripción del servidor público absuelto en una falta grave, ya que no se aprecia que la información solicitada ocasione algún perjuicio en su honor, intimidad y buena imagen o que pueda dañar su vida privada o profesional.
sino que permite la rendición de cuentas del servidor público y transparenta la gestión pública. Voto particular también en el 3,413, diagonal 23 y acumulados, y 3,936, diagonal 23. Voto particular por la clasificación del cargo de los elementos operativos de seguridad pública, ya que la entrega de dicha información no los hace identificables o pone en riesgo su vida e integridad, dado que la función policial ocupa un lugar primordial en materia de seguridad. La legitimidad y eficacia de sus actuaciones son fundamentales para promover la seguridad, la justicia y los derechos humanos en la sociedad. Asimismo, en virtud que para asegurar la confianza en las instituciones de seguridad pública, la sociedad debe de tener plena certeza del actuar de los mismos, lo que solo se puede obtener mediante el acceso a la información sobre su desempeño y la rendición de cuentas. Y en el proyecto 2547, diagonal 23, porque se considera que no se debió ordenar el acuerdo de inexistencia de la información en este caso, ya que por no contar con la información relativa a las renuncias presentadas por ex servidores públicos correspondientes al ejercicio fiscal 2019, toda vez que el sujeto obligado manifestó en respuesta que la Dirección de Administración no encontró en sus archivos dicha información, por lo que no se puede dudar de la veracidad de lo manifestado, aunado a que no se localizaron evidencias que permitan inferir la existencia de dicha información. Es cuanto, señor secretario. Gracias. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. Estoy a favor de los recursos de revisión listados en este bloque, pero sin embargo voy a emitir un voto particular concurrente en el recurso de revisión 16,359, diagonal 2022 y acumulados, por considerar que la fotografía de los servidores públicos debe ser publicada únicamente para mandos medios y superiores, por los argumentos que más adelante señalaré. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. Gracias. Emito voto disidente en el proyecto 954 de este año, en razón de que desde mi punto de vista se debe ordenar la entrega de los planos de la red hidráulica del sujeto obligado a inversión pública para que se transparentara la información, pero con la clasificación de la ubicación de tal suerte, que no sea posible causar ningún perjuicio. En el caso de los demás proyectos iría a favor, haciendo votos particulares en los proyectos 11,258 y 3,799, donde emito voto concurrente, ya que al haberse invocado actos consentidos no procedía a dar vista a la Dirección General de Datos Personales en virtud de que dichas documentales no formaban parte del análisis de la resolución. En el caso del 13,702 y acumulados y el 17,419, ya que considero que la clave catastral que obra en licencias de construcción debe ser pública, pues constituye un elemento adicional que permite verificar su autenticidad y que se autorizó para el inmueble que se construyó. En el caso del 15,197, emito voto ya que desde mi punto de vista, para ordenarse la reserva de la información, es necesario analizar la causal específica de la ley, así como la prueba de daño respectiva. Y en el 15,864, además de lo anterior, ya que no se comparte la reserva de los nombres de servidores públicos absueltos de responsabilidad administrativa, en virtud de que no existe una afectación en su honor con la entrega de la información y, por el contrario, se transparente el resultado de las investigaciones. En el caso del proyecto 3,767, ya que la resolución, en el punto de vista, no es la vía para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia, por lo que no procedería a dar vista a la Dirección General Jurídica. En el caso del 3,825, ya que al haberse solicitado información de las actividades de una regidora, considero que no procede a ordenar la entrega de padrones de beneficiarios, ya que en este caso estos se otorgan conforme a reglas de operación y no son gestionados ni ejecutados por los regidores. Y por último, en el 3,936, en este caso, además de no acreditarse la prueba de daño en las reservas contenidas, no se comparte la clasificación del cargo de los elementos operativos de seguridad pública,
toda vez que este dato desvinculado del nombre no pondría en riesgo su vida ni seguridad y por el contrario, la información permite la rendición de cuentas en un tema tan relevante y de alto impacto como lo es el de la seguridad pública. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Gracias, señor secretario. A favor de los proyectos de los recursos de revisión, pero emito voto particular en el recurso 11.258, así como el engrose del recurso 3.799, en virtud de que no se comparte la vista que se da a la Dirección de Datos Personales, pues no hay motivos de inconformidad al respecto, ya que fueron actos consentidos por el recurrente. Por ello, tampoco fueron analizadas de fondo por la ponencia resolutoria. En ese sentido, pues no se encuentra justificada dicha vista en los puntos resolutivos. Emito un voto particular en el engrose del 16.359 y acumulados, porque si bien es cierto se comparte el sentido de la resolución, no se coinciden los argumentos señalados en la misma, particularmente respecto a considerar que la fotografía de todos los servidores públicos debe de ser acceso público. Pues esto, estimo que dicha publicidad únicamente debe ser aplicable para los servidores que ocupen cargos con niveles de mandos medios y superiores, pues en este caso la justificación para dar acceso a este dato personal es la importancia o trascendencia de sus funciones y de soluciones. Para el resto de los servidores, la fotografía debe ser considerada como información confidencial en términos por lo dispuesto de la ley de la materia. Emito también un voto particular en el recurso 3.825, ya que se considera que respecto al punto relativo a las alternativas de solución para la atención de los diferentes sectores de la administración municipal presentadas por personal del titular de la 9ª regiduría, se acreditó la búsqueda exhaustiva de la información en términos de lo dispuesto por los artículos o por el artículo 162 de la ley de la materia, y en este sentido, al haber pronunciado el servidor público habilitado competente, es que a mi consideración se debió dar por colmado este punto de la solicitud. Emito un voto particular en el recurso 2547, ya que a mi consideración el pronunciamiento emitido por el servidor público habilitado respecto de la inexistencia de renuncias del 2019, pues es suficiente para tener por colmado el requerimiento respectivo a dicha anualidad. Lo anterior, al haberse realizado la búsqueda en los archivos del área competente, derivado de la cual se informó que no se localizó documento, y por otro lado, respecto al ejercicio 2022, se advierte que el sujeto obligado reconoció la existencia de 6 renuncias y por ello sí considero que en ambos casos la declaratoria de inexistencia establecida en la resolución no es aplicable. Emito también una opinión particular en el recurso 15.197, ya que si bien se comparte el sentido de la resolución respecto a revocar la respuesta del sujeto obligado, pues al no haber fundado y motivado adecuadamente la clasificación de la información, también lo es que se emite la presente opinión únicamente para profundizar en el argumento respecto a la publicidad de la información relativa a la municipalización, de manera particular respecto a las cargas de entrega-recepción, ya que estamos frente al acto formal a través del cual los fraccionadores hacen entrega de los bienes inmuebles e instalaciones destinadas a los servicios públicos y obras de urbanización de un determinado fraccionamiento. Y conocer dicha información permitirá a los ciudadanos tener certeza de la fecha a partir de la cual podrán exigir a las autoridades municipales la presentación de determinados servicios públicos, tales como el agua, iluminación, servicio de recolección de basura, entre otros. Pues es a partir de dicho acto cuando el municipio se hace cargo de dichos servicios y a su vez permitirá transparentar si el municipio verificó que los fraccionadores hayan cumplido con los compromisos establecidos y se hayan dotado a los fraccionamientos con los servicios y equipamientos necesarios y suficientes, y que el mismo, al momento de ser entregado al ayuntamiento, pues se encuentre funcionando en perfectas condiciones. Hasta el momento es cuanto, señor secretario. Presidente. Estoy a favor de los proyectos, señor secretario, y le voy a dar el uso de la voz a la comisionada Rosario Mejía Ayala, que quiere hacer algunas aclaraciones sobre sus votaciones. Solo quiero puntualizar los votos, por favor, señor secretario. Es en el 3.936 del 2023, 2.547, diagonal 23, y 15.864, por favor. Gracias. Con gusto, comisionada. Tomo nota de la precisión, comisionado presidente, y si me lo permite doy cuenta del sentido de la votación. Sí, por favor.
Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, le informo que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 954, se aprueba por mayoría de votos en virtud del voto disidente emitido por el comisionado Parra Noriega. El resto de los proyectos de resolución aprobados por unanimidad de votos y por lo que hace a los votos y opiniones particulares emitidas por los integrantes del Pleno, los mismos ya fueron recabados por esta Secretaría Técnica, por lo cual solicito respetuosamente se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Continuamos con el punto relativo a los comentarios, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 16.736/2022, en el cual el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega propone modificar la respuesta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Para tal efecto, de conformidad con el artículo 32, fracción primera, de los lineamientos para el funcionamiento del Pleno del Instituto, se cede el uso de la voz hasta por un máximo de 8 minutos al comisionado ponente, a efecto de que exponga el asunto que somete a nuestra consideración. Adelante, por favor. Muchas gracias, comisionado presidente. En este caso, en particular, solicitó a la Universidad Autónoma del Estado de México información que consistente en 12 contenidos sobre diversos temas, dentro de los cuales destaca el requerimiento de los expedientes laborales del personal adscrito a la Dirección de Transparencia Universitaria. En respuesta, la universidad proporcionó algunos expedientes en los que se encuentran visibles fotografías de servidores públicos adscritos a dicha unidad administrativa. Derivado de ello, el particular se inconformó por la entrega de información incompleta y porque las versiones públicas no se encontraban realizadas de manera correcta. En razón de lo anterior, se analizó y se propone ordenar la entrega de la información faltante, incluidos los expedientes laborales, por los que se analizó que estos se debían entregar en versión pública, en la que se dejara visible la fotografía en los documentos que dieran cuenta de su preparación académica, así como las que obran en documentos que comprueban el cumplimiento de sus funciones, requisitos legales o los acredite como servidores públicos, independientemente del cargo que ostentan. Anteriormente, el Pleno del INFOEM había considerado que la fotografía de los servidores públicos cuyo cargo es menor al de mandos medios debía ser clasificada como confidencial en aquellos documentos que se consideran de acceso público en versión pública, casos en los que se había emitido voto particular, ya que desde mi perspectiva, al ser documentos que revisten interés público, la fotografía tenía que tener esa naturaleza sin importar el nivel o rango de los servidores públicos, ya que se favorece la transparencia y la rendición de cuentas. En atención al criterio mayoritario, se había publicado en el 2019 el criterio 03, mediante el cual se informaba que la fotografía de servidores públicos de mandos medios superiores sería de acceso público. Por consiguiente, la fotografía de aquellos servidores por debajo de ese nivel jerárquico debía clasificarse. Sin embargo, gracias a las discusiones y valiosas aportaciones y debates al interior del Pleno, se ha considerado y por mayoría de votos que la fotografía de servidores públicos que obrara en títulos y cédulas profesionales debía ser pública sin importar su rango, en virtud de que ello favorece la transparencia, pues justamente se trata de documentos que fueron generados para acreditar frente a terceros al titular del dato con la experiencia profesional indicada. No hay que dejar de lado que la fotografía constituye un dato personal de los servidores públicos. Sin embargo, en un ejercicio de ponderación, en tratándose de aquellos documentos cuya naturaleza es pública, por tratarse de aquellos que dan cuenta del ejercicio de sus funciones, esto permite verificar el cumplimiento de disposiciones legales o identifican a las personas como servidoras públicos. Y en la versión pública que se entregue, no procedería entonces eliminar la fotografía, pues subsiste el interés público de acceder a esta información. Esta argumentación se propone en este proyecto y con esto se pretendería sentar este precedente y dejar sin efectos, en dado caso, el criterio ya mencionado. Y en consecuencia, dentro de los documentos de interés público como títulos, cédulas profesionales, certificaciones de competencia laboral, currícula, ficha curricular o gafetes institucionales, solo por mencionar algunos,
se confirmaría la publicidad de la fotografía sin que sea determinante tomar en consideración el nivel jerárquico del servidor público, sino exclusivamente la naturaleza del documento que contiene la fotografía y la importancia de dejarla a la vista como parte de la transparencia. En conclusión, de aprobarse el proyecto que se propone, con la publicidad de las fotografías de los servidores públicos se avanza hacia la rendición de cuentas y la transparencia y se sientan criterios que, en mi punto de vista, favorecen la protección del derecho humano de acceso a la información y su progresividad. Sería la propuesta. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Una vez expuesto el asunto por el ponente, se abre la primera ronda de intervenciones hasta por 8 minutos, de conformidad con nuestros lineamientos. En virtud de ello, les pregunto quién desea hacer uso de la voz para registrar el orden de intervenciones. La comisionada Sharon Morales Martínez, por favor. Tome nota de las 3. Sí. Gracias, presidente. Con su permiso. Adelante. Respecto a este recurso de revisión 16.736/2022, presentado por el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega, en el cual, ya refiere que es criterio mayoritario, en el cual yo ahí voy en contra, porque señala que la fotografía de todos los servidores públicos es pública y considero que esta no puede ser difundida sin su consentimiento, salvo que existan casos o razones de interés público o que por el ejercicio de sus funciones sea necesaria su publicidad. Toda vez que el derecho a la protección de la imagen de cualquier persona, incluso de un servidor público, implica tanto un aspecto positivo y negativo, es decir, establece la posibilidad de publicar o difundir su imagen o, en su caso, autorizar o impedir la reproducción, publicación o explotación de esta. Es claro que como servidores gubernamentales existe cierto interés público y conforme al sistema dual de protección, estos cuentan con una esfera menor por los cargos y funciones que desempeñan. Sin embargo, esto no significa que pierdan la potestad de decisión respecto a su imagen, ni sobre las manifestaciones gráficas o las finalidades que se les pretenda brindar. Si bien existen servidores gubernamentales que cuentan con proyección pública, los cuales están sujetos a un mayor escrutinio, esto no implica que no puedan verse afectados en su derecho al honor o privacidad, ya que el nivel de intromisión admisible será mayor siempre que existan cuestiones de relevancia pública. Como ejemplo, encontramos el caso Shosel contra Australia, en el que la Corte Europea de Derechos Humanos resolvió que la protección a la vida privada contemplada en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, así como señala que los elementos de identidad de una persona comprenden la imagen, lo cual resalta la importancia de salvaguardar la privacidad de cualquier persona con independencia del cargo que desempeñe. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio cuyo rubro es el derecho a la imagen. Su concepto, de acuerdo a la Ley Federal del Derecho de Autor, señala que el derecho a la imagen debe entenderse como un parte de derecho a la identidad y como un derecho personalísimo que tiene todo individuo de decir cómo se muestra a los demás. Esto es, la potestad de disponer en el ámbito de su propia autoridad y en forma libre sobre su propia imagen. Por ello, es importante referir que la difusión de la imagen de las y los servidores públicos de cualquier dependencia o entidad de gobierno, por regla general, es un dato confidencial, ya que revela la identidad del titular y es claro que como servidores públicos existe cierto interés público. Sin embargo, este debe ser o se debe aplicar de manera exclusiva a aquellos que cuenten con un nivel de mando medio y o superior, así como en atención a la relevancia de sus funciones. Cabe destacar que respecto a la publicidad de imágenes de las y los servidores públicos, se debe tomar en consideración la decisión que tiene cada individuo sobre su imagen, como lo ha referido también el Tribunal Constitucional Español,
que señala que el derecho a la imagen es un derecho de la personalidad derivado de la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, que atribuya a su titular un derecho a determinar el uso de su imagen expuesta en una fotografía, pues contiene rasgos físicos. Por lo que podemos advertir que la reproducción de la imagen de un servidor público puede llegar a vulnerar su seguridad, dignidad, honra y reputación, de modo tal que su protección cobra importancia, sobre todo en la actualidad en la que impera una sobreproducción de información en diversos medios digitales y de comunicación, tal como lo estableció la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Fotebecia y de Amico contra Argentina. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada. Le damos el uso de la voz a la comisionada Guadalupe Ramírez Peña. Ella me había comentado que pronto tiene que retirarse a otras actividades. Gracias, señor presidente. Y preguntarle, Lupita, si... Bueno, en este caso... preguntar si emite su votación para el bloque, de tal manera que tome nota el secretario también en su intervención, por favor. Sí, gracias. Voy a tener unas cuestiones de conectividad. Voy a tener que quitar mi audio, pero me quedo, mi video, pero me voy a quedar con audio. Aquí mi voto es particular en el recurso 16.736, ya que si bien comparten algunas cuestiones y algunas situaciones, creemos que únicamente la publicidad debe ser aplicable para los servidores que ocupan cargos de niveles de mandos medios y superiores. Pues en estos casos la justificación para dar acceso a dicho dato personal es la importancia o trascendencia de sus funciones y decisiones, y ellos solo en determinados documentos. Para el resto de los servidores públicos debe ser considerado como un dato personal en términos de lo dispuesto por la ley. Se argumenta que dentro de las resoluciones es que el interés público de dar a conocer dicha información es corroborar que determinado servidor público realiza las funciones o bien cumple con los requisitos legales. Sin embargo, desde mi punto de vista, clasificar la fotografía no le resta validez a los documentos para los fines señalados. Así, por ejemplo, el eliminar la fotografía de los documentos que acreditan el grado de estudios no impedirá conocer el desempeño o idoneidad para ocupar un cargo. No impedirá a su titular acreditar ante la ciudadanía que posee los conocimientos propios de su profesión. El acceso a dichos documentos, aún clasificados, el dato en cuestión, sí darían cuenta de lo que en realidad se pretende transparentar, que es, por ejemplo, la para los cuales fueron designados, siendo el caso que los objetivos de la transparencia se alcanzan con permitir el acceso al documento ordenado, incluso, insisto, sin que se pusiera a la vista la fotografía. Y tal es el caso actual, que las nuevas cédulas profesionales que se expiden a las personas que cumplen con su trámite de titulación y se le entrega una cédula, actualmente no cuenta con una fotografía. Y entonces, al ya no existir una foto en una cédula, ¿por qué nosotros consideramos estas fotografías todavía? Eso es por una parte. Si bien es cierto, lo que da también identidad a un documento es el libro. Está suspendido allá, ¿verdad? Es falla del internet. Si no tenemos oportunidad de escucharla, secretario, continuamos. Con gusto, comisionado presidente. Continuaremos con la ronda de discusiones, si está de acuerdo. Sí, por favor. Comisionada Rosario Mejía. Muchas gracias. Pues bueno, yo en este tema y... Perdón. Y entonces, desde mi punto de vista, no es un documento indispensable o determinante para dar cuenta de la idoneidad de las personas, servidoras públicas, para ocupar los cargos para acreditar que cumplieron con determinados requisitos. Y como lo dije, si actualmente una cédula profesional ya no cuenta una fotografía, no quiere decir que no se transparente la cuestión del servidor público, porque entiendo que el dar a conocer una foto es que se pueda comprobar la identidad de una persona. Pero si bien es cierto, las fotografías son también de hace muchos años, las personas cambian sus rasgos físicos y es por ello que también las credenciales del lector tienen que ser modificables para poderse de alguna manera
tener esa congruencia de que es la persona correcta. Por eso mi voto en este caso es particular. ¿Es cuánto, señor secretario? Comisionada, ¿tienes oportunidad de permanecer en la línea o no para efectos de las votaciones posteriores, de los bloques que siguen? Lupita. Perdón, señor presidente. ¿Podrías No le escuché. aún te quedas en la línea porque faltaría saber tu votación en los bloques que vienen, pero ¿te quedas en la sesión o ya no? Me quedo, sí, todavía, Presi, pero sí voy a desconectar la cámara por algunas situaciones, pero me quedo para dar mis votos en los siguientes bloques sin ningún problema. Gracias. Muy bien. Adelante, comisionada Rosario Mejía. Perdón por interrumpir. Muchas gracias. Bueno, pues para mí creo que la modificación de este criterio resulta relevante, ya que la imagen de los funcionarios o servidores públicos constituyen una información de acceso público, sin realizar diferencia alguna debido a su cargo o puesto, tal como lo ha subrayado, se ha subrayado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El umbral de protección de los funcionarios públicos se ve reducido debido a que desde el momento que han decidido asumir cargos públicos se exponen de manera voluntaria a un mayor escrutinio público acerca del modo en que ejercen la función, por lo que es necesario que puedan ser identificados por los ciudadanos, tanto para el control ciudadano como para el desarrollo de los procedimientos en los que fueran parte o de los servicios que se solicitan. Este criterio del 2019, 4 años después, se modifica. Creo que vamos caminando dentro de los principios rectores que tienen los derechos humanos y que es la progresividad. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, comisionada. Bueno, preguntaría si hay más intervenciones en segunda ronda. Adelante, comisionada, y enseguida Gustavo Parra. Gracias. Por lo que acaba de referir la comisionada, una cosa es funcionarios públicos y otra cosa es servidores públicos. El funcionario público tiene una mayor responsabilidad y considero que se debe realizar un análisis sobre la fotografía de estos servidores públicos contenida en los documentos comprobatorios de estos, a efecto de clasificarse como confidencial la imagen de aquellos que por su nivel de responsabilidad no amerite citada difusión y no se acredite un interés público de por medio. Por lo antes señalado es que el Estado, a través de sus órganos garantes, cuenta con la obligación de salvaguardar el derecho a la imagen de un servidor público, salvo que exista un interés superior, el cual debe estar debidamente fundado y motivado. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada. Comisionado Parra. Gracias. Efectivamente, como se comentó en la exposición, hay una ponderación en ese sentido y la propuesta que se hace es que justamente prevalece el interés público, ese interés superior, en todo caso del que hablaba la comisionada Sharon, prevalecería, dado que hay mayor interés de la sociedad en conocer la fotografía por las razones que ya se han expuesto. Y justamente en el caso Fontevecchia y D'Amico que se refirió, ahí en esa resolución la Corte establece que los servidores públicos tienen una menor expectativa, en este caso, de protección a la privacidad. Y en ese sentido sería adecuado, sería permitido, pues que haya esta fotografía con esa naturaleza. Y además, la fotografía de la que estamos hablando únicamente es pública en aquellos documentos que revisten ese interés público, por lo que en ese caso no podría afirmarse que se causa algún daño en la imagen o en la vida privada, ¿no? Por ejemplo, en las cédulas profesionales actuales, pues ya ni siquiera tienen foto, ¿no? Se trata ahora ya más de formatos y que pues de alguna manera pues pueden ser producidos de una manera más ágil. Entonces, dar a conocer la información de los servidores públicos en cuanto a su preparación
en cuanto a si cumplieron con esos requisitos, pues no va a causar un daño a su imagen, sino al contrario, se podrá constatar que cumplieron con la preparación adecuada, que se trata de esa persona y que de esa manera se pueden dar a conocer este tipo de fotografías. Creo que si este proyecto se aprueba y hay esta cambio de criterio del Pleno, ayudará a que sea de una manera más favorable la transparencia y, como lo mencionó también la comisionada Rosario, la progresividad en cuanto a este derecho. Gracias. Si me permite, presidente. Adelante, comisionada. Como bien lo ha referido el comisionado Parra, en donde señala que estos documentos da idoneidad de una persona para poderla identificar, él mismo me acaba de dar la razón. Si actualmente las cédulas profesionales no tienen foto y una persona va a dar su cédula profesional en sus expedientes, ya no va a tener fotografía. Y entonces, ¿cómo va a acreditar que efectivamente se trata de esa persona? Si fuera un documento, un requisito tan indispensable la fotografía en estos documentos, pues entonces lo avalaría en esta situación. Pero actualmente, como lo señala, pues efectivamente ya no hay fotografías en las nuevas cédulas y por tal motivo no daría la idoneidad que tanto comentan para identificar al servidor público. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, comisionada. Pues como observan y como escuchan quienes nos siguen en redes, este es uno de los temas en los que yo creo que si le preguntamos a cada uno de nosotros vamos a tener opiniones diferentes acerca de si prevalece el interés público y hay que dar a conocer las fotografías de los servidores públicos de todos, o bien el tema de datos personales y la garantía de ese derecho que tienen las personas a cuidar su propia personalidad es el que prevalece sobre el interés público. Ustedes escucharon aquí diferentes puntos de vista de los propios comisionados y seguramente cada persona tiene el propio. A mí me parece, y los especialistas he escuchado que deliberan sobre quien participa como servidor público, como lo ha mencionado Gustavo, se expone a que se vean mermados sus capacidades en datos personales al tener la obligación de dar a conocer su propia personalidad por ser un servidor público. Algunos teóricos que han venido a platicar con nosotros han dicho que por los temas de suplantación de identidad se hace cada vez más relevante que se conozca quién es el servidor público responsable. Otros opinan diferente. Ambas opiniones son igualmente valiosas, son juicios humanos al final diferentes. Sin embargo, ahora el juicio mayoritario del Infoem es que sí se den a conocer las fotografías de los servidores públicos. Sigue prevaleciendo la polémica en mi ponencia, todavía discutíamos si la propia credencial del elector vale la pena que se dé a conocer la fotografía y el nombre únicamente, porque el resto de los datos son datos personales muy sensibles en ocasiones, tiene un cúmulo de datos personales este medio de identificación y parecería que si solamente damos a conocer la foto y el nombre, pues no ayudamos mucho al que solicita información. De todos modos, es un tema que no se ha terminado de polemizar, dará para mucho seguramente, pero en mi caso particular estoy a favor del comisionado ponente en este caso, en el tema particular de la Universidad Autónoma del Estado de México y lo que solicitan, quien solicita la información quiere saber de un grupo de gente, empezando por su titular de Unidad de Transparencia, los resguardos de bienes muebles e inmuebles que tiene cada quien, el informe de avance de metas programáticas, el consumo de combustible, su registro de existencia del personal, el propio expediente laboral, quejas y denuncias hechas contra los servidores públicos. Y tiene derecho a eso la persona que lo solicita, tiene derecho a saber eso. De tal manera que, bueno, es un ejemplo que a mí me parece muy bueno que se haya tomado, porque permite a quienes nos ven y escuchan observar cómo se debaten aquí en el Pleno estos temas tan relevantes para todos. De tal manera que no tenemos más intervenciones ya en este momento y le pido al secretario tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 16.736. Comisionada Mejía Ayala. ¿A favor? A favor.
y emitiendo un voto particular en el mismo, en razón a la clasificación del nombre. ¿Es ese, coordinadora? Sí. Un voto particular por la clasificación del nombre, cargo y presunta falta cometida en la área de adscripción del servidor público absuelto por las faltas graves, ya que no se aprecia que la información solicitada cause perjuicio en su honor, intimidad y buena imagen. Es cuanto. Gracias, comisionada. Comisionada Morales Martínez. Gracias. Por los argumentos ya expuestos, es que emito voto particular concurrente en el presente asunto. Gracias, comisionada. Comisionado Parra Noriega. A favor. Gracias, comisionado. Comisionada Ramírez Peña. Emito un voto particular por los argumentos ya vertidos en este recurso. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionado presidente, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, le informo que el proyecto de resolución del recurso de revisión 16.736 se aprueba por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno, anunciando voto particular concurrente la comisionada Morales Martínez y la comisionada Ramírez Peña y voto particular la comisionada Mejía Ayala. En virtud de lo anterior, asimismo, doy cuenta al Pleno que de conformidad con los artículos 210, 211 y 212 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, se deja sin efectos el criterio reiterado 03 de 2019. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. Hemos llegado al punto 4.2, relativo al bloque de los proyectos de resolución a recursos de revisión interpuestos en contra de la falta de respuesta de los sujetos obligados. Le pido, secretario, que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este segundo bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor de los recursos de revisión, emitiendo voto particular en el recurso 1892, ya que la solicitud de información se desprende que el particular desea conocer el número de vehículos propiedad del sujeto obligado, que en este momento están destinados a la recolección, traslado y control de residuos sólidos, por lo que no comparto que en este punto de la solicitud se ordene la relación de vehículos que presentaron en este servicio de un año anterior a la fecha de la solicitud, sino que debió ordenar el documento donde conste el número de vehículos propiedad del ayuntamiento destinados a la prestación del servicio actualizado el 13 de febrero de 2023, fecha en la que se presenta la solicitud de información. Y emito voto particular en el recurso 17.567, ya que dentro de las consideraciones de la resolución quedó determinado que el sujeto obligado no cuenta con competencia para atender alguno de los requerimientos. Esto es, no tiene atribuciones para generar, poseer o administrar la información solicitada, actualizándose en el caso particular la notoria incompetencia. No obstante, se ordena emitir un acuerdo para confirmar la incompetencia que ya fue analizada por este órgano garante, apartándose con ello de los principios de sencillez y rapidez establecidos por la ley de la materia. Es cuanto, señor secretario. Gracias, comisionado. Comisionado presidente. A favor, secretario. Gracias, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, una vez recabada la votación nominal de los integrantes del Pleno, doy cuenta que se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque, anunciando voto particular la comisionada Ramírez Peña en los proyectos de resolución de los recursos de revisión 17.567 y acumulados y 1.892. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. Continuamos con el punto 4.3, relativo a los proyectos de resolución derivados de la interposición de segundos recursos de revisión. Secretario, le pido que omita su lectura y tome la votación correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este tercer y último bloque. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. Comisionada Ramírez Peña, ¿nos escuchas? Parecería que era con el a favor, ¿verdad? Pero bueno. Perdón, no se oyó. A favor, señor secretario de los recursos de revisión. Gracias, comisionada. Comisionado presidente. A favor.
Gracias, comisionado presidente. Comisionadas y comisionados, se aprueban por unanimidad de votos los proyectos de resolución listados en este bloque. Muchas gracias. Procedemos al desahogo del punto 5, relativo a la aprobación de 3 acuerdos que determinan e imponen diversas medidas de apremio de conformidad con las leyes en la materia. Estas medidas de apremio derivan del incumplimiento parcial o total de resoluciones a recursos de revisión. Por lo cual le pido al secretario nos informe los acuerdos listados en este apartado y enuncie los sujetos obligados que cuentan con servidores públicos sujetos a la imposición de medidas de apremio y el número correspondiente. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados. En este apartado se somete a su consideración 3 acuerdos que proponen imponer 109 medidas de apremio. El primer acuerdo es el relativo a la imposición de 83 apercibimientos como medida de apremio a los siguientes rubros de sujetos obligados. A los titulares de las unidades de transparencia del Poder Ejecutivo, 11 apercibimientos. A los titulares de las unidades de transparencia de los municipios, 68 apercibimientos. A los titulares de los organismos de agua municipales, 2 apercibimientos. A los titulares de las unidades de transparencia de los DIF municipales, 2 apercibimientos. Por lo que hace el segundo acuerdo que se somete a su consideración, corresponde a la imposición de 25 amonestaciones públicas a los siguientes rubros de sujetos obligados, haciendo la precisión que también todas van dirigidas a titulares de las unidades de transparencia. Al Poder Ejecutivo, 1 amonestación, a los municipios 21 amonestaciones públicas, a los organismos de agua municipales 2 amonestaciones públicas y a los organismos DIF municipales 1 amonestación pública. Por lo que hace al tercer y último acuerdo que se somete a su consideración, es el relativo a la imposición de una multa como medida de apremio al titular de la unidad de transparencia del Ayuntamiento de Almoloya del Río, correspondiente al valor de 150 veces el valor de la UMA, que asciende a 15,561 pesos. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias, secretario. ¿Mencionó el total entre apercibimientos y amonestaciones públicas? ¿Hizo mención del total? Sí, comisionado, si gusta preciso el total por acuerdo, por lo que hace el primer acuerdo de apercibimiento, se somete a su consideración imponer 83 apercibimientos con el desglose previamente enunciado. Y 25 Y amonestaciones. 25 amonestaciones públicas. 108 en total. 108 y una multa, Correcto. serían 109 en total, comisionadas y comisionados. Perfecto. Es cuanto, comisionado. Muchas gracias, secretario. En virtud de que fueron circulados con anticipación los acuerdos mencionados, le solicito al secretario tome la votación de los mismos. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 3 acuerdos en los términos propuestos. Comisionada Mejía Ayala. A favor. Comisionada Morales Martínez. A favor en sus términos. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor, señor secretario. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los 3 acuerdos previamente enunciados, en los cuales se propone imponer el apercibimiento, la amonestación pública y la multa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214, fracciones primera y segunda y tercera de la Ley de Transparencia vigente en la entidad. Gracias, secretario. Le pido que realice notificación y ejecución de estas medidas de apremio que aprobó el Pleno. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto es el relativo a las solicitudes de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones, por lo cual le pido al secretario nos dé cuenta de los asuntos listados y tome la votación en bloque. Claro, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con el listado que fue circulado previo al inicio de esta sesión, contamos en este apartado con 29 acuerdos que se someten a su consideración, en los cuales se determinan la procedencia e improcedencia de diversas solicitudes ingresadas por algunos sujetos obligados. En virtud de lo anterior y toda vez que fue circulado el sentido correspondiente previo al inicio de esta sesión, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 29 acuerdos de ampliación de plazo. Comisionada Mejía Ayala. A favor de los acuerdos en el sentido que se propone. Comisionada Morales Martínez. A favor. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada Ramírez Peña. A favor, señor secretario. Comisionado presidente. A favor. Gracias, comisionadas y comisionados. Comisionado presidente, se aprueban por unanimidad de votos los 29 acuerdos de ampliación de plazo en los términos propuestos. El siguiente punto es la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos del Instituto. Le pido nos dé cuenta, secretario. Con gusto, comisionado presidente, comisionadas y comisionados, de conformidad con la convocatoria previamente circulada para esta sesión, les informo que se encuentra un acuerdo en proceso de los aprobados en sesión próxima pasada. Es cuanto, comisionado presidente.
En asuntos generales tenemos listado como único punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. En vista de que la propuesta fue enviada previamente por el secretario técnico, le pido a mis colegas podamos omitir su lectura y la aprobemos en sus términos levantando la mano. Comisionado presidente, le informo que se aprueban por unanimidad de votos las propuestas de acumulaciones de los recursos de revisión para esta sesión. Aprobación que se hace por unanimidad de los presentes. Es cuanto, comisionado presidente. Muchas gracias. De esta forma, agotamos todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 12:50 de este 23 de agosto de 2023, damos por concluida la 30ª sesión ordinaria de este Pleno, deseando a todas y todos muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes a todos.